este día, de esta jornada, y contamos con la presencia en nuestra cabina del que ha sido, además de un servidor público por largo tiempo, conferencista, docente, economista y escritor dominicano, tesorero nacional, Contralor General de la República, fue superintendente de valores, superintendente de bancos también, entre otros puestos que ha ocupado en el servicio público, en la actividad política en general, y alguien que desde precisamente su actividad genera opinión precisamente sobre temas relacionados a políticas económicas, a la vinculación de esos juicios de valor con los intereses, obviamente, del pueblo dominicano. Tenemos la presencia en cabina de Jaibanjo NG Cortiñas, a quien damos los buenos días, con quien vamos a compartir a continuación una ronda de preguntas y respuestas interesantes sobre todos estos temas de reforma, de propuesta de modernización fiscal, de costos, de impacto en la población dominicana, pero también de la propia cultura de reformas en el país y de la historia de las mismas. Saludos y buenos días, Jaibanjo. Buenos días, gracias por darme esta brillante oportunidad. Yo creo que con tu presentación ya tengo ganancia, porque creo que voy a salir con algún empleo, ¿no? Con esto que acabas de decir. Ya don Bienvenido me dijo que lo espere cuando usted termine aquí. Ah, qué bien. Un saludo a don Bienvenido, que me ha cruzado esta gentil invitación. Estoy aquí, soy de ustedes. Qué bien. Buenos días, Jaibanjo NG Cortiñas, amigo de muchos años. Jaibanjo, el gobierno ha hecho una serie de propuestas de reformas. En tu condición de economista, nos gustaría recabar tu opinión sobre el tema, por ejemplo, de la reforma fiscal. Ya el presidente ha dicho que está dispuesto a negociar, que está dispuesto a revisar. Si tú estuvieras en el gobierno de nuevo y te tocara la necesidad de conducir al país junto a quien fuera el presidente, o si el presidente fuera tú, a una reforma fiscal por necesidad, ¿cuál sería el planteamiento que tú harías? Mira, en primer lugar, a mí me parece que esta propuesta que ellos han denominado de modernización fiscal, y que de modernización solamente tiene que la formula, la presenta el Partido Revolucionario Moderno. De ahí la coincidencia entre modernización y moderno. Lo segundo es que esta reforma fiscal, que ellos ahora han querido abrir como una ventana de recibir críticas, observaciones a supuestos errores o bien deficiencias que pueda tener esta reforma. Yo diría que es como algo para mantenernos entretenidos. Esta reforma nació mal y continúa mal. Y esto es severo lo que estoy diciendo, y lo puedo fundamentar con datos, porque como usted sabe, que los datos matan los relatos. Usted puede decir muchísimas cosas, y el gobierno ha dicho tantas, precisamente acerca de la reforma, pero sin embargo sus propios datos tumban ese relato, ¿no? Por ejemplo, este gobierno dice con esa reforma que pretende agenciarse 122,000 millones de pesos. Bueno, esa es la métrica en la que ellos han cuantificado los posibles ingresos fiscales que vendrían a partir de las modificaciones tributarias. ¿Qué dicen los argumentos que ellos presentan en la reforma para motivar a los legisladores y a la población dominicana? Bueno, de que esos recursos son para atender necesidades básicas de la población, para detener el déficit fiscal y por esa vía no seguir endeudándose como gobierno. ¿Tiene fundamento eso? ¿Es cierto? ¿Es correcto eso? Bueno, lo primero es que si usted va a agenciarse 122,000 millones de pesos y no lo gasta, pues obviamente abre la puerta para reducir el déficit fiscal, porque no le estaría gastando. Pero en este caso, ellos mismos han presentado una propuesta que estarían gastando cerca de los 122,000 millones de pesos. Yo lo he cuantificado en unos 117,000 millones de pesos. O sea, lo mismo. Entonces, si a los que le va a ingresar al gobierno, usted lo va a gastar, pues obviamente usted no puede fundamentar de que va a bajar el déficit, porque el déficit no se disminuye usted aumentando los gastos en la misma proporción que estaría aumentando los ingresos. Entonces, como puede ver, este es un dato contundente de que el dato mata el relato. Si hay déficit fiscal, obviamente habrá más endeudamiento.
Y es el propio presupuesto del año 2025 que ellos acaban de someter al Congreso, que dice que el presupuesto tendrá un déficit de 3% del PIB. Eso es sin la reforma. Pero con la reforma, como tiene un efecto neutro, en cuanto a que no reduce el déficit fiscal, porque usted va a gastar exactamente el mismo monto que le va a ingresar, el déficit fiscal seguirá siendo de 3%. Por lo tanto, no es cierto el fundamento, el relato, la crónica que ellos han mostrado, presentado, de que con esto vamos a resolver el problema del endeudamiento público. Y peor aún, ellos dicen que van a resolver los problemas de necesidades básicas de la población. Cojamos o seleccionemos dos renglones importantísimos que ellos han señalado, que aumentarán la inversión pública en alrededor de 33,000 millones de pesos, construyendo carreteras, puentes, metros y demás. Y que van a aumentar el gasto en salud pública en otros tantos 11,000 millones de pesos. Bueno, cualquiera que oiga esos números, ahora que nos están viendo y escuchando en este prestigioso programa, ¿no? Que, por cierto, por estar en la Z, es que yo digo que de esta reforma hay que cambiarla desde la A hasta la Z, justo por esa razón. Bueno, porque yo digo, y reitero la expresión de que los datos matan relatos. Cuando usted oye 33,000 millones de pesos más en gastos de inversión, se oye mucho. Pero, ¿de dónde vienen esos 33,000 millones de pesos? Bueno, que en el año pasado, en el año 2023, de este gobierno, gastó 13.5% del PIB. Perdón, del gasto público total. Casi 14%. En el año 2019, antes de la pandemia, se gastó también el 14% del gasto total en gasto de inversión. El presupuesto que ellos acaban de someter, documento de ellos, de apenas unos días al Congreso de la República, ¿de cuánto dice que va a ser el gasto de capital? 12%. Cuando usted le mete, cuando usted le introduce, cuando usted le incorpora los 33,000 millones de pesos que ellos dicen en el fundamento de esta propuesta de reforma, ¿cuánto da? 14%. Entonces es un sofisma que ellos han querido manejar, de que estamos aumentando la inversión pública, pero no es cierto que la están aumentando. Lo que han hecho es que han restado al presentar el presupuesto y luego quieren presentar que le están sumando 33,000 millones de pesos con los 122,000 millones de pesos de la reforma. Como puede ver, dato mata relato. Pero lo propio exactamente pasa con salud pública. Dice que van a aumentar en 11,000 millones de pesos. ¿Y de cuánto es el gasto público en salud con respecto al gasto total del año pasado? Fue de 9%. ¿De cuánto será si lo ejecutan todo en este año 2024? 9.5%. Si usted le adiciona los 11,000 millones de pesos que dicen ellos que van a aumentar el gasto público en salud, ¿cuánto sería como porcentaje del gasto público total? 9.8%. Entonces, se dan cuenta que es un sofisma. ¿De cuánto era el gasto público en salud en el año 2019? De 11%, en el 18 de 11%. Es decir, los precedentes de estos gastos superan los de ahora. Por eso reitero que los datos matan relatos. Mejor tú has dicho varias cosas, que tiene la reforma un error de diseño, porque pues tú la entiendes que son impuestos muy indirectos. Y realmente hay dos fuentes, hay dos cosas que definen esta reforma: ITEVI y desmonte de las exenciones. Del ITEVI, 61% de la expectativa recaudatoria es con ITEVI. Y tú y otros economistas, y así se entiende, que la recaudación del ITEVI exige poca eficiencia tributaria. Eso es claro. Pero ahora has tocado, y son tantas las preguntas que quisiera hacerte, el tema de la ejecución. Me parece que tienes que tener un error de número, o yo leí mal, porque Educación dejó de ejecutar de su presupuesto 22,000 millones el año pasado. Es decir, el aumento que ellos están hablando es 33,000 millones pírricos. O sea, Educación dejó... No, pero yo no hablé de educación, yo hablé de inversión pública. O sea, total, si Educación de su presupuesto esperado no pudo ejecutar 22,000 millones, 32,000 millones en transferencia directa, es pírrico.
O sea, es 32,000, porque entonces yo pensaba, realmente no hay un gran aumento. Si un solo ministerio no pudo ejecutar 22,000, 47,000 fue el déficit de ejecución que tuvieron. Turismo, que tuvo déficit, educación, la mujer, Ministerio de Energía y Minas. No pudo ejecutar. Bueno, en honor a la historia económica del gasto público dominicano, son pocas, yo diría que son excepcionales los casos en el que los capítulos del presupuesto, los distintos capítulos que son los distintos ministerios, ejecutan el 100%. Normalmente se mueve en el rango de un 96-98%. Pero bueno, 70, entre 98 y 100% no es mucho. Para mí es pero grave. El punto para mí, lo relevante ahora mismo no es eso, lo relevante es la reforma. O sea, la reforma que el gobierno dice que necesita para cambiar el país. ¿Pero cambiar qué? Si usted lo que está haciendo es sacándole 122,000 millones de pesos de los bolsillos de la gente, que equivale a decir que cada uno de nosotros los que estamos en esta cabina nos van a sacar, sin haberlo autorizado a ellos, no menos de 26,000 pesos al año, sin que nosotros le hayamos dicho sí, a través de los distintos impuestos que esta reforma ha planteado. Es decir, el impacto económico negativo que tendrá esta reforma en cada uno de los ciudadanos que nos están escuchando es de no menos de 26,000 pesos en el año. Y no quiere decir eso que serán los únicos, sino que se le adicionan a los que ya tiene como carga impositiva, y al mismo tiempo también de que serán recurrentes, es decir, que lo propio pasará en el 2026, 2027, pero con un agravante que yo quiero llamar la atención en este programa, porque para mí es una de las cosas más preocupantes que tiene esta reforma, porque se estaría sentando un precedente que de verdad no lo conozco en ninguna parte del mundo en donde he visto estos números, en donde he visto lo que es política fiscal. Que se le autorice a la Dirección General de Impuestos Internos más que a investigar, a fiscalizar y auditar el gasto personal de Susana, de Felipe o de cualquiera de los que estamos aquí presentes. Y eso no debemos permitírselo a nadie. A nadie, porque la DGI no está para auscultar los gastos personales de las personas físicas, sino en algunos casos en los gastos de las personas jurídicas, que son distintos, que son las empresas. Y eso debe ocurrir cuando no está satisfecho con la liquidación que está presentando esta empresa. Pero cuando se trata de una persona, empezando de que, ¿por qué yo tengo que hacer una declaración jurada? Hablando de personas físicas me refiero, ¿no? A partir de los 642,000 pesos al año. 52,000 pesos al mes. Bueno, 52,000 al mes, pero al año son unos 640,000, exacto, anual. Bueno, 640,000, 650,000, para los fines es insignificante la diferencia. Lo que queremos destacar es que estaríamos permitiéndole sentar un mal precedente de que la DGI pueda saber lo que Diurca consume en el salón de belleza, o que lo que Fernando consume en Santiago o en los campos donde él va. No puede ser. ¿Por qué no se consumen? ¿Por qué no Fernando en el salón de belleza? No, porque el amigo Fernando ya abandonó ese mercado, está en otro. Yo le llevo una cliente a Dios que le digo, me dice a qué hora paso a buscarla. Bueno, agradecer que estés aquí con nosotros, decirte que a pesar de que estamos quizás en posiciones políticas distintas, siempre he admirado la forma en que expones los datos, en que haces las críticas, porque tratas de hacer análisis racionales y siempre como un académico. Y esta no es la excepción, aunque no estemos de acuerdo con los enfoques. Gracias. Siempre se ha dicho que la República Dominicana, la presión tributaria es muy baja en comparación con los países similares y del hemisferio. Por igual se habla de que la inversión en primaria en la República Dominicana es baja con relación a la inversión primaria de la región, el gasto primario.
situada en el 19.3%, y en Latinoamérica la media es de 27.8%. También se dice que la inversión en infraestructura en nuestro país es muy baja con relación a la media de Latinoamérica, y que tenemos un endeudamiento que carga para pagarlo de forma muy significativa el presupuesto nacional. Si eso es así, y le pregunto al técnico, al especialista, ¿cuál es la propuesta de reforma entonces que ustedes propondrían o que proponen se haga en la República Dominicana? Dos cosas. Mira, yo no soy de la escuela de estar comparándome con otro país, porque cada país tiene su propia realidad. Y yo no puedo decir aquí que soy experto de la economía boliviana, y mucho menos de la ecuatoriana. Yo creo saber un poco de la economía dominicana. Entonces yo prefiero compararme conmigo mismo, con los datos que ofrece el gobierno, con los datos que ofrece la oposición, que ofrecemos nosotros los economistas que estamos en otros litorales, etcétera, ¿no? Y si nos vamos en la historia de los ingresos públicos de la República Dominicana de los últimos 60 años, que no es poco, porque dicen que 20 años no es nada, pero 60 lo triplica, ¿no? Entonces, ¿qué dicen esos 60 años de historia del ingreso público dominicano? Que a lo más que ha llegado como porcentaje del PIB es un 16%. ¿Y ustedes saben qué año fue? Cuando no había reforma, 1975. Cuando ha habido reformas, por ejemplo la del 92, 93, que fue la más, vamos a decir, claro, la más elaborada, integral, claro, apenas alcanzó 15%. Entonces, yo no me hago ninguna ilusión con esta reforma. Con el 1.5% que ellos están hablando, no me hago ilusión. Pero es porque Iván Juez se lo soñó anoche, y porque venían para la Z101. No, yo no me lo soñé. Fue que yo estudié algo que se llama el índice de complejidad económica. Y el índice de complejidad económica nos dice a nosotros que la República Dominicana, que la estructura productiva nacional está concentrada en unos cuantos sectores: turismo, construcción, comercio. Cuando una estructura productiva de un país está así concentrada, es poco lo que se puede hacer en cuanto a la posibilidad de aumentar las recaudaciones, no importa que haya reforma. Y ahí vengo a la segunda parte de tu inquietud. Esta reforma no es necesaria. Esta reforma es innecesaria. Es una expresión hueca, como decía Juan Bosch. Esto que yo estoy diciendo, claro que no. Mire, el gobierno, no Iván Jóvenes Cortiñas, formuló un escenario de 4 años, 2024-2028. Se lo puedo hacer llegar, está en los que no quieren creerme, está colgado en la página web del Ministerio de Hacienda, está colgado en la página de la DIGEPRES, de la Dirección General de Presupuestos, un documento oficial. Y yo creo que está en el documento está en el documento de formulación presupuestaria del año 2025. Lo voy a mostrar aquí, yo no sé si aquí la cámara, yo sé que no estamos totalmente en televisión, pero tenemos algo de... es que dice, mira, dice 2025-2028, resultado global gobierno central, hecho en junio de este año del gobierno dominicano, el que está presentando una reforma fiscal. Y ellos dicen que sin reforma, van a reducir el gasto, el déficit fiscal de 3.1 que estaba el año pasado a 2.1 para el año 2028. Dato mata relato. Reitero. O sea, es el gobierno que ha dicho que puede manejar las finanzas públicas sin reforma fiscal. Por eso que yo digo que esta reforma fiscal es innecesaria. Pero todos los partidos han planteado la reforma, incluso en el debate que se vivió de los presidentes de la República, todos propusieron y estuvieron de acuerdo en que era necesaria. No, es que mira, no es lo mismo reforma que pacto. Okay. No es lo mismo reforma tributaria que reforma fiscal. Esto es una reforma tributaria. Cuando hablamos de reforma fiscal, tenemos que abordar 3 componentes que están ausentes. ¿Estaría de acuerdo con la fiscal, no? Con la fiscal estaría de acuerdo. Pero no con esta. Okay. Para nada, absolutamente. Pero es necesaria para nada. Entonces. No, yo digo que no es necesaria. Pero la fiscal. A partir, bueno, si una persona gana 100,000 pesos, quisiera ganar 125. O sea, siempre uno querrá tener más dinero. Yo no creo que haya uno de ustedes, ni yo mismo. Siempre nos gusta tener más. Tener más y pagar menos. Y pagar menos. Y en este caso el gobierno estaría procurando más dinero para gastar más, pero para gastar no en gastos productivos, sino en gastos improductivos. Yo a propósito de datos más tarde. Voy a hacerte dos preguntitas breves.
que es una cosa que sí a mí me preocupa, y es el tema del ahorro sobre la base de la fusión de instituciones. Entonces yo digo, de la única manera que tú puedes reducir esos gastos en la fusión de instituciones es con dos opciones. Número uno, eliminando esos programas de políticas públicas que son los que incurren mayor cantidad de gastos y despidiendo masivamente los empleados de esas instituciones. Entonces me gustaría saber, de tu perspectiva, ciertamente, cuál sería el ahorro y la fusión de las instituciones que está planteando el gobierno a través de esta reforma, porque he visto que hablan de 35,000 millones de pesos. O hay un dispendio grande del gasto, o van a eliminar políticas públicas que permita la reducción y el ahorro de esos recursos. Y lo segundo es, ha dicho Mercedes Carrasco en reiteradas ocasiones que coincidencialmente la misma cantidad de recursos que requiere el gobierno ahora es la misma cantidad de recursos que ha invertido en sobresueldos y salarios del año 2019 a la fecha. O sea, hoy nosotros tenemos 105,000 millones de pesos más en inversión en sueldos, sobresueldos y salarios que lo que teníamos en el año 2019. Mira, los datos oficiales respecto a estas supuestas economías o ahorro que estarían consiguiendo con esta reforma son opacos. ¿Por qué lo de opacidad? Bueno, porque ellos han dicho, no yo, que ahorrarían 25,000 millones de pesos, no 35. Entonces, ¿pero de dónde lo van a sacar? Ahí lo de opaco. Yo aquí entraría en un ejercicio especulativo si te digo que por A, por B o por C, y ese no es mi rol. Yo no quiero jugar a ese rol especulativo. Que lo digan ellos, de dónde lo van a sacar. Reduciendo la nómina, bueno, pero que lo digan ellos. Yo no puedo aquí hacer ese ejercicio, no debo hacerlo, porque no quiero crear incertidumbre, desasosiego en miles de empleados públicos que tienen estas instituciones que han sido identificadas que van a fusionar. Yo lo cuantifiqué, pero yo no quiero traerle intranquilidad a esos servidores públicos. Yo lo tengo cuantificado, pero me lo reservo. Porque estaría... Es una primicia, Iván Joven, en tu condición de economista, que ojalá no pueda dar ese dato a través de la SEC. Es que yo quiero que almuercen tranquilo hoy al mediodía, Felipe, de verdad, porque a mí no me gustaría que a mí me digan que mañana yo no tengo con qué comer. Ahora que sepan ellos que por ahí anda. Hay muchas figuras de la oposición que han reconocido, independientemente de todas las reservas que tienen y las críticas que tienen a diferentes puntos de la reforma, pero han reconocido la necesidad de la reforma. Ahí vemos a Juan Ariel Jiménez, ahí vemos también a Guarocuya Félix y a muchos otros actores de la oposición. ¿Qué debió haber hecho o qué debieron haber hecho los gobiernos pasados que no hicieron, que también contribuyeron a que hoy tengamos una reforma casi obligatoria? Mira, mi admirada Diurka, yo quisiera comprarle el discurso a mis colegas, pero yo no se lo puedo comprar, porque es que yo he escrito 5 artículos, creo que el primero no de los 5, sino el primer economista que ha articulado argumentos de que la reforma fiscal no la necesitamos. O sea, no tengo que fundamentarme en lo que otros han dicho. Es que yo digo, reitero, reafirmo y estoy en condiciones de debatir de que esta reforma es innecesaria. ¿Y cómo resolveríamos entonces? A eso voy. Okay. Porque los datos matan relatos. El gobierno dice en su propuesta de presupuesto del año 2025, que no son datos míos, reitero, dice que la economía va a crecer en el 25, en el 26, en el 27, en el 28, en 5% sin reforma fiscal. Por lo tanto, este dato mata el relato de que necesitamos una reforma para crecer. Si crecemos en 5%, no necesitamos crecer más de ahí, porque ese es el crecimiento potencial que tiene la economía dominicana. Luego, que tenemos que crecer con estabilidad. Dice el gobierno en su programa macroeconómico de mediano plazo, 2025-2028, que la inflación será de 4% en el 25, de 4% en el 26, en el 27 y en el 28. O sea, estabilidad de precios. Dice el gobierno, no lo dice NG Cortiñas. Entonces, dato mata relato. ¿Para qué la reforma si tengo estabilidad? Si preveo
una estabilidad de precios, si prevé un crecimiento económico durante 4 años de este gobierno que constitucionalmente le corresponde. Pero también dice este gobierno que habrá estabilidad cambiaria en la relación peso-dólar. Entonces, estos datos de proyección oficial me dicen a mí, ¿para qué la reforma? Pero además también tenemos las reservas internacionales netas más altas de la historia de la República Dominicana. 2 indicadores me dicen a mí cuando las reservas internacionales son buenas o extraordinarias. Una, que superen los 3 meses de importación. Y segundo, que supere el 10% del PIB. ¿Y usted sabe cuánto es las reservas internacionales con respecto al PIB? De 12% actualmente. Por lo tanto, de maravilla. ¿En cuánto supera los 3 meses del parámetro internacional? En 3 meses, porque da para 6 meses. El medio circulante, el gobierno dice, el Banco Central, perdón, no el gobierno, el Banco Central dice, y estoy en el ámbito monetario, para que vean que puedo salirme del ámbito fiscal, para sustentar mi hipótesis de que esta reforma es innecesaria. Pero usted me está diciendo que el país está muy bien. No, yo no, el gobierno. El gobierno que dice que de aquí al 2028 todo está bien sin reforma. Y por eso que yo digo que no se necesita la reforma, basado en los datos del gobierno, y reitero, dato mata relato. Ivanhoe, bueno, ya tú has fijado tu postura, ¿verdad? Tu posición como un experto en la materia. Dices que la reforma fiscal no es necesaria, pero la reforma va. No hay manera de que la reforma no vaya, ¿verdad? ¿O hay alguna opción de que no vaya? No. Sí, va. Sí, hay una. ¿Cuál? Bueno, que los cacerolazos sigan en aumento, que la presión social, que es la única, no es la política, es la presión social que puede tumbar el pulso del gobierno. No hay otra forma de... pasó en Colombia, pasó en Costa Rica, y aquí solamente puede pasar si la presión social, que debe ser ir en crecimiento ante el hecho de que esta reforma la va a pagar el pueblo dominicano. Esta reforma es regresiva, no es progresiva. Todo el que nos está escuchando tiene que saber que a partir de enero, si se aprueba, hay una mayoría ganada legalmente por el partido de gobierno. No, eso no lo vamos a soslayar. Y no tienen capacidad de hacerlo. Que vaya de que a vista pública, eso es un bobo. Aquí sabemos que en el Congreso la línea es lo que diga el Palacio. Fuimos gobierno y fue así. Y este gobierno es así. A ningún legislador como mayoría, como bancada, le va a llevar la contraria, del partido oficial le va a llevar la contraria al Ejecutivo. Pasó en el pasado, reitero, y va a seguir pasando ahora. Eso es un bobo, esto lo de las vistas públicas. Las expectativas entonces de que con este diálogo que ha dicho el presidente de la República, que está de acuerdo, que está en actitud de dialogar, entonces las expectativas son muy pocas de que hayan cambios. Julieta, ¿Qué se puede lograr en este momento si se abre el diálogo? Julieta, si usted fuera modista, ¿no?, o diseñadora, y usted le está haciendo un traje a Susana, pues Susana donde debe ir para los ajustes de esta o los cambios de su vestido que usted ha diseñado, es donde Julieta, no es donde Diurca. Quien hizo esa reforma fue el Poder Ejecutivo, fue el gobierno, no fueron los legisladores. Pero ella lo dijo que ahí que se va a no, dijeron que era en el Congreso. En el Congreso dijo gobierno, congresista. No, pero primero en el Congreso. Pero primero en el Congreso lo dijeron ellos. Sí. Entonces, el colador es el gobierno. No, eso es un bobo. Parece, con todo lo que has dicho, con la experiencia que tiene y los conocimientos, que no hay nada que sirva en esa reforma que ha presentado el presidente. Yo dije que desde la A hasta la Z no tiene sentido. Voy a dar un dato. Nada de eso sirve, nada de eso. Voy a dar un dato que tal vez otros economistas no lo han cuantificado. De los 122.000 millones de pesos que tiene previsto esta reforma, apenas 33.000 millones tienen sentido. Okay. Nada sirve entonces. 33.000 millones de los 122. Bueno, yo tenía una inquietud aquí, pero con respecto de lo que usted dice tan radicalmente de que la reforma pero racional, no tiene sentido, radical pero racional. ¿Qué entonces usted le diría al gobierno en ese sentido? Que retire su reforma del Congreso Nacional. Que siga buscando cuarto afuera.
que ejecute el programa que ellos dicen que pueden hacer. Bien. Y que lo han presentado, está consignado en la propuesta de presupuesto del año 2025. Simple y llanamente es tan sencillo, y que no le crea a la población dominicana estrés, desasosiego, que le deje pasar su Navidad tranquila. Licenciada Neja Cortiñas, usted ha estado en el Estado por mucho tiempo, y esto me conlleva entonces a hacer la pregunta: las reformas anteriores no las pagó el pueblo suizo, las pagó el pueblo dominicano. El Estado dominicano ha sido históricamente deficitario en su tratamiento, en el tratamiento de sus cuentas, y ese déficit no ha hecho sino crecer en la medida que hemos creado más instituciones, más burocracia, y el otro camino, que es el de recortar gastos, cuando uno lo propone aquí, cuando uno lo establece como una posibilidad, la gente abre los ojos, porque la estadolatría aquí es la religión oficial. El Estado es el máximo comprador, colocador de publicidad, empleador, contratista y demás. Es el eje central de una sociedad donde entre el 15 y 18% de su ejército laboral activo depende del gobierno. Entonces, la pregunta es: la consistencia en el mensaje, no solo de este gobierno, de la propia clase política, también da para decir que hay alternativas. Mira, yo creo que lo que tratamos de hacer ciencia, tenemos que vivir de ella y utilizarla. Recientemente... Hay que ver si es la ciencia política, disculpe, porque esa es capaz de todo, o si es la ciencia económica. Entonces no es ciencia. Ah, ok, ya. No es ciencia. Si es capaz de todo. Exacto, ¿no? Como la ciencia política, sí. Porque, por ejemplo, ¿por qué no saber del ADN de los huesos que se dice que son de Cristóbal Colón y que están aquí? Sí, el carbono 14 permite una serie de técnicas. Ya en España se hizo lo propio. Sí. Entonces, las reformas que se hicieron en el pasado en la República Dominicana, y es el vínculo que quiero establecer con el ADN de Colón. Sí. Simple y llanamente no dieron sus frutos. ¿Usted no cree que el 92 dio frutos? Yo creo que sí. Bueno, se avanzó, pero seguimos teniendo el problema de que la recaudación tributaria no pasa del 15%, por lo que expliqué en otro segmento, y que tal vez no vale la pena repetirlo, pero no ha pasado del 15%. Y entonces, si usted tiene una estructura rígida, sí, tenemos una estructura rígida, pero si tenemos un coeficiente rígido, una presión tributaria rígida de un 15%, podemos tener esperanza de que esta pueda romper con esa estructura, con ese parámetro. Sí, he dicho que el efecto neutro de esta reforma, que si usted va a pretender recaudar 122 mil millones de pesos y va a gastar 116 mil, entonces estamos hablando de que tiene un efecto neutro. De ahí que no tengo ninguna esperanza de que esta reforma... Pero no lo tiene que buscar prestado, no. Ahí es que está el problema. ¿Cuál alternativa? De que ellos dicen, es que ellos dicen... No proponen nada. ¿Quién? Que siga todo igual, el que tú dices. No, yo propongo que se ejecute lo que el programa macroeconómico del 2024 que ellos han elaborado. Yo me pregunto, ¿por quiénes votaron los dominicanos electores que ejercieron ese derecho al voto en mayo pasado por el PRM? Y el PRM le dijo a la población que iba a hacer una reforma fiscal. Todos dijeron. No. Todos los candidatos dijeron que iba a haber. Todos dijeron que iba a hacer una reforma. Está en el programa de gobierno. Y en el 2012 está en la ley. No. Léanse el programa de gobierno del PRM del 2024 y no lo dice. El candidato del PRM, que hoy es presidente nueva vez, soslayó el tema de la reforma fiscal. Y bueno, lo más que decían era: necesitamos más ingresos. Lo dejaban abierto. Todos, ya decía que todos necesitamos más ingresos. ¿no? Una pregunta que a ti sí te compete. A las otras no. No, que te compete directamente, porque había un déficit cuasi fiscal que se comprometió con una ley de transferencia que debía comenzar en el 2015. Yo no veo que nadie que fuera parte de la autoridad monetaria y financiera hable de que han incumplido desde el 2015 la transferencia y que hoy el hoyo es más grande. No, Susana, hay una imprecisión en tu dato. Ajá. No. Mira, la ley de recapitalización del Banco Central establece un parámetro movible de los recursos que debe transferirle el gobierno al Banco Central, que iban desde el 0.6% del PIB hasta el 1%, dependiendo del año. Y el 2015 iba a ¿me permite la respuesta, Susana? Claro, y me excusa. Claro. El único gobierno que respetó la transferencia matemática del mandato de la ley fue hasta el 2012 de Leonel Fernández, que llegó a transferir hasta un 1%. Desde entonces se bajó de 0.9 a 0.6
la mayoría de los años de Danilo Medina, los 4 años del presidente Abinader y probablemente, si las cosas siguen como van, aún con los 22,000 millones de pesos que tienen consignados en esta reforma, no llegaría al 1% del PIB. Por lo tanto, esta dotación de recursos que, entre comillas, le estarían transfiriendo al Banco Central, no va a resolver el problema del déficit fiscal del banco. Sí, pero no Gracias. con precisión, porque yo lo que dije fue que ustedes no han dicho que desde el 2000... eso. La imprecisión proviene por el hecho de que usted dijo que fue a partir del 2016. No, fue 2015. En 2015 yo digo y reitero aquí que fue a partir del 2013. Que hasta el 2012 se cumplió. Mejor todavía. Bueno. Vámonos entonces a culminar aquí esta participación interesante. Un economista con experiencia también dentro del Estado, con una postura sobre la reforma fiscal, sobre su idoneidad o sobre su practicidad. Y bueno, ya vamos a ver cómo se van posicionando los diferentes actores políticos, académicos sobre este tema, que tendrá vistas públicas y que más adelante deberá terminar en alguna decisión. Gracias a Ivanhoe, ya se lo preguntamos a él. Fernando, gracias. Nosotros vamos a culminar aquí esta entrevista. Gracias por esta presencia. No, a ustedes por darme esta oportunidad de decir lo que pienso y que los radioescuchas de ustedes puedan tener, al menos, que son muchos, ¿no? Puedan tener la opinión de otra persona que está en otra acera y que ha articulado un discurso de que esta reforma fiscal, que esta reforma fiscal no tiene sentido, que no la necesitamos. Y que dato mata relato. Continuamos con más en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Llévatelo, Cundo.